¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar del insomnio. Sí, del insomnio. Un factor bastante conocido de la psiquiatría, de la vida cotidiana. Y para hablar del insomnio no podemos dejar de hablar del sueño primero. Porque para tener un buen dormir hay que entregarse al sueño y eso es un factor trascendente. Dormir es entregarse, dormir es desconectarse de la realidad. Es permitirse el descansar, es permitirse correr riesgos también, porque nos desconectamos en cierta forma de la vigilia absoluta. Y para dormir tenemos que tener ciertas condiciones dadas, ciertas condiciones que tienen que funcionar y que estar para poder lograr un buen dormir. Y hay diferentes riesgos o factores que influyen en el buen descanso o en el mal descanso, ¿sí? Que pueden ser psíquicos, pueden ser externos o pueden ser orgánicos, ¿sí? Internos de nuestro cuerpo. Dormir es un estado fisiológico, es un estado que permite la reparación de ciertas cosas que vamos a ver y el desarrollo a la vez, el desarrollo neurológico, pero también psíquico y de nuestra persona. Dormir bien implica, en términos estrictamente biológicos, es tener una arquitectura del sueño adecuada. Pues dices, ¿qué tiene que ver con la albañilería dormir? Tiene que ver. Hay una arquitectura neurológica particular y adecuada para que tengamos un buen dormir. Y debe ser respetada esa arquitectura. Hay diferentes etapas, ¿sí? Y patrones que ocurren en nuestro cerebro para poder descansar adecuadamente. Y un factor importante, y para que les quede claro, el insomnio rara vez es primario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es primario? Que rara vez es primario, que es principalmente secundario, de causa secundaria, es de aparición secundaria a algo que ocurre. Nosotros cuando dormimos no desaparecemos del todo, ¿sí? Hay cierto umbral que puede ser fluctuante y depende de un montón de variables que nos permite el despertar, ¿sí? Cierto umbral de estímulos. Por eso yo les digo que dormir es de alguna manera entrar en riesgo. Por eso, y sin saber mucho de biología animal, uno supone que los osos duermen en cuevas, los conejos en madrigueras, porque si durmiesen al aire libre correrían peligro. Nosotros, en algún sentido, nos cuidamos de esos peligros al dormir. Por eso debe estar respetadas ciertas condiciones. ¿Sí? Si van a decir, no, pero tengo un primo que se duerme en cualquier lado. Bueno, tu primo debe tener diferentes patrones, diferentes capacidades, tanto neurológicas como, ¿sí?, biológicas y psicológicas para poder dormirse, o exógenas que le permiten dormir. El sueño y el dormir son etapas que se repiten cíclicamente a lo largo de las horas que descansamos, ¿sí? Son etapas que se repiten cíclicamente
mientras dormimos, etapas neurológicas, ¿sí? Es un proceso neurológico. Y vuelvo a esto que rara vez es primario. Rara vez es primario. ¿Y qué puede alterar nuestro dormir, nuestra tranquilidad, nuestro reposo? Y en general pueden ser factores básicamente externos o internos. Externos, ¿qué puede ser? Bueno, las variables que conocemos, hace mucho calor, o hace mucho frío, o hay mucho ruido, o hay mucha luz, o la almohada me jode, o cambié el colchón, o el colchón está hundido, o a ver, estímulos sensoriales que rompen con el umbral nuestro del despertar. Básicamente, esos son los factores externos, ¿sí? Y luego están los factores internos, ¿sí? Que son los que suelen más preocupar en términos de insomnio, que pueden ser psíquicos o orgánicos, ¿sí? Si bien lo psíquico, como les voy a decir, es orgánico en algún punto. Lo orgánico que pueden ser cuestiones internas, es decir, palpitaciones, dolor, falta de aire, ¿sí? O de correcta ventilación, del mecanismo ventilatorio que utilizamos para respirar, ¿sí? Las piernas inquietas, bien, etc. Y luego están los factores psíquicos, que son varios, pero voy a decir los más comunes: preocupaciones excesivas, ansiedad, miedo a no poder dormir, angustia. Y son de las variables más comunes que nos llaman la atención porque no las podemos descubrir así nomás, porque es mucho más difícil ser consciente de que nos pusimos una frazada de más, tenemos calor, de que las preocupaciones o la angustia que tengo no me deja dormir. ¿Qué hacemos cuando tenemos insomnio? La gente en general llega habiendo hecho de todo, de todo. La verdad es que a veces tardan muchísimo en consultar por cuestiones de insomnio. Y justamente lo que hacemos es tratar de descubrir dónde está el factor principal de alteración en esa arquitectura del sueño. Claro que puede ser, como les digo, no primaria. El sueño es un parámetro, es un marcador, ¿sí? Es un marcador de evolución para los psiquiatras. El sueño es un parámetro muy importante, clínicamente importante, para evaluar gravedad de síntomas y así como evolución favorable también. ¿Sí? El sueño es un parámetro muy importante. Si bien hay gente que, dependiendo, obviamente, hay patologías, no me voy a adentrar en eso, que andan bárbaro y persisten con insomnio. Es muy complejo cuando nos metimos en temas de patología, pero en términos generales del porcentaje mayor de la población que tiene insomnio, intenta resolverlo en primera medida por sus medios. Y muchas veces acude, inclusive, a la farmacia, ¿sí? Y les comento, los fármacos, por lo general, inclusive los hipnóticos, no suelen respetar la arquitectura correcta del sueño. Entonces me dice, ¿pero cómo? Entonces me dan hipnóticos, dice hipnóticos, pero no respetan. Y mire, la verdad que es mejor dormir algo que no dormir nada para la arquitectura del sueño. Si bien, aunque les parezca raro, desde lo que sabemos, los fármacos, por ejemplo, los antidepresivos, suelen corregir de forma más ordenada las arquitecturas neurológicas del sueño. Claro que no le damos antidepresivos a todo el mundo, pero esto lo digo principalmente para que tengan mucho cuidado con la automedicación, ¿sí? Típicamente es una consulta muy común al clínico decir, doctor, ¿sabe que no duermo?
Capaz que tiene una gastritis galopante, pero sabe que no duermo. Entonces aparenta presentarlo como un factor primario, siendo secundario a X gastritis, le hace. ¿Y qué hace a veces el médico de otra especialidad en el afán de calmar la angustia que le genera el hecho de no dormir a la persona? Receta o le indica benzodiazepinas, que son los que terminan en PAM. Los que me conocen un poco de esto saben cuáles son los PAM: clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, etc. El tema con los PAM no solamente es que no respetan, obviamente que van a ayudarle, muy probablemente, son hipnóticos, tienen 5 funciones. Una de ellas es ser hipnótico, una de las funciones, pero también son antipilépticos, son sedativos, son miorrelajantes. Entonces, ojo, porque estamos tomando un fármaco complejo de por sí, que son las benzodiazepinas. ¿Y qué hacen las benzodiazepinas? Son ansiolíticos también. Entonces, claro, tengo ansiedad, tengo insomnio, me calma la ansiedad, me calma el sueño. Y lo mejor, eso no siempre es el tratamiento correcto. No siempre es el tratamiento correcto. Hay que ver el trasfondo de esa ansiedad, hay que ver el trasfondo de ese insomnio. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque hacen lo que se llama tolerancia. La gente a veces viene con esa duda, decir, che, pero yo no podré ser adicto a esto, te dice. Miren, no sé si adicto en primera instancia, pero sí cualquier persona que no tenga ningún tipo de perfil adictivo puede hacer lo que nosotros llamamos tolerancia o dependencia, tolerancia al efecto y dependencia farmacológica a las benzodiazepinas. Entonces hay que tenerles cuidado. Pero después están las de venta libre también, que la gente a veces confunde, o los yuyitos que compra la valeriana, o la melatonina, que no es un hipnótico, es un himno regulador, es un regulador del ritmo biológico, ¿sí? Que es muy interesante, su funcionamiento es un gran fármaco, que en realidad es una hormona natural que nosotros tenemos, que la melatonina en general se usa en dosis más altas que la gente la compra en la farmacia, etcétera, etcétera. Pero no es un hipnótico. No es un hipnótico. Después está el Benadryl, que es el antialérgico, que muchas veces lo usan, tiene un mecanismo interesante, que lo usamos a veces como hipnótico en casos puntuales. Entonces, ojo con automedicarse en ese sentido, porque quizás estamos cubriendo el alerta, ¿sí? que tiene que ver con una situación mucho más compleja, que es que no sea solamente no poder dormir, ¿sí? Entonces, un poco el objetivo de hoy, y ya terminando, es que consideren todos estos parámetros. Luego podemos hablar y meternos en alguna temática en particular de todas estas que toqué, porque quizás es mucha información, pero la idea es que aprendan de este síntoma, que podría ser una patología, pero que en general es un síntoma secundario y patrón, alerta de otras cuestiones que estén sucediendo. Así que nos vemos en la próxima y muchos saludos. Después vamos a tener diferentes perfiles de insomnio, ¿sí? Que bueno, se los comento: conciliación, fragmentación o finalización. Y mixto es cuando hay una combinación